Buenos días, buenos días. Dios bendiga tu vida, hermano, hermana. Aleluya. Voy a hablar de este tema en un tazón, la sangre de Jesús. Y es que hay una pregunta que quizás muchos nos hemos hecho. ¿Dónde está la sangre de Jesús hoy en este tiempo? Porque la sangre de Cristo sigue limpiando y lavando los pecados de muchos. La sangre de Jesús tiene poder para salvar, para sanar y liberar al hombre y a la mujer del pecado y de las manos de Satanás. La sangre de Cristo tiene poder para dar vida. Y por eso el tema se llama En un tazón, la sangre de Jesús. Un tazón es una vasija. En el Antiguo Testamento está lo simbólico, está lo profético, está lo ilustrado en el tiempo de Moisés acerca de la sangre de mi Jesús. En el tiempo del profeta Moisés había un tabernáculo donde se hacían los sacrificios para Dios. Y el apóstol Pablo enseña en Hebreos en el capítulo 9 y habla del lugar santo y el lugar santísimo. El tabernáculo estaba compuesto por tres divisiones, que habían que atravesar para alcanzar la presencia de Dios. Había que entrar por el primer lugar que se llama el atrio. El atrio es la parte exterior, la entrada. Éxodo capítulo 27, verso 9 al 18. Número 2, el lugar santo. Éxodo capítulo 26, verso 33. Número 3, el lugar santísimo. Números capítulo 4, versículo 4 y 19. Éxodo 29 y 37. Oiga, Éxodo capítulo 29, versículo 37. Primera de Reyes capítulo 6, verso 20. Hebreos capítulo 10, verso 19. Por eso el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 9, él está enseñando de los sacrificios que hacía el sacerdote, el ministro. Dice que el ministro ofrecía sangre de animales y rociaba al pueblo con sangre de animales para que sus pecados fueran perdonados por un año. La sangre de estos animales perdonaba al pueblo de sus pecados, los limpiaba por un año. Pero dice que este sacerdote solo entraba una vez por año al lugar santísimo a hacer este sacrificio con sangre. Una vez al año. Pero la palabra de Dios dice que Jesús murió una sola vez para el perdón de los pecados de nosotros. Derramó sangre para nuestra salvación. Una sola vez derramó sangre para que fuéramos limpios de todo pecado. Y es por eso que el tema se llama En un tazón, la sangre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a ver este mensaje en el libro de Éxodo, en el capítulo 24, al versículo 18. Éxodo capítulo 24, versículo 6 al 18. Alabanza a Dios. Todo esto era una ilustración acerca del sacrificio que mi Jesús
iba a hacer y que ya lo hizo por nosotros, sus hijos. Éxodo capítulo 24, verso 6. Aleluya. Nos vamos a dar cuenta a dónde está la sangre de Jesús. ¿Por qué está en un tazón? Porque si la sangre de Cristo estuviera hoy, que es poder para sanar, para salvar y liberar, muchos estuvieran haciendo negocios. Aquellos que les gusta hacer negocios con el evangelio, estuvieran haciendo negocios con la sangre de Cristo. Si la sangre de Cristo estuviera aquí, la sangre de Cristo está en el cielo. Escucha esto, está en el cielo. Esa es la respuesta. ¿Dónde está la sangre de Jesús hoy? En el cielo. Está en un tazón, en una vasija. Éxodo capítulo 24, verso 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Usted puede ver que Moisés hizo dos trabajos aquí en este versículo. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, dice la palabra. En tazones. Y esparció la otra mitad, mire, de la sangre sobre el altar. Y esparció la sangre sobre el altar. Ese altar tiene un significado. Ese altar significa el alma de un cristiano que es lavada con la sangre de Cristo. Cuando el alma es lavada con la sangre de Cristo, se lava el espíritu y se lava el cuerpo con la sangre de Cristo. Ese altar somos nosotros, los cristianos, donde mora la palabra de Dios, donde mora el espíritu de Cristo, la sangre de Cristo, el poder de la palabra, donde tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y dice que Moisés guardó la otra mitad de sangre en tazones. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. La sangre de Cristo tiene que estar porque sigue lavando. Entonces, ¿dónde está la sangre de Cristo? En un tazón, en una vasija. Porque ella sigue dando vida a los pecadores. Ella nos está dando vida, nos está cuidando, nos da poder, nos da salud. Aleluya. Número 3. Usted primero es lavado con la sangre de Jesús para obedecer la palabra y poder escucharla. Versículo 7, vamos a ver de este capítulo 24 de Éxodo. Vamos en desarrollo del mensaje. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Mire, después del sacrificio que se hizo matando becerros como sacrificio de paz a Jehová, sabe que nuestro sacrificio de paz es Cristo. Entonces, después de esto dice que Moisés tomó el libro del pacto. Tomó el libro del pacto, mire. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces, para poder entender el mensaje de Dios, usted primero es lavado con la sangre de Jesús. Si una persona no es lavado primero con la sangre de Cristo, no va a poder obedecer la palabra, no va a poder escuchar la palabra.
De eso nos está hablando este versículo 7. Y tomó del libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas, pero Jehová ha dicho y obedeceremos. Pero primero se hizo el derramamiento de sangre. Después de la muerte de Cristo, ha venido una grande revelación a la iglesia de Cristo en la palabra. Porque esto es simbólico lo que hizo Moisés. Así estamos hoy. Hay gran revelación del Espíritu Santo después de la muerte de Cristo y de su resurrección. Porque esa sangre de Cristo nos ha lavado. Y esa sangre nos hace escuchar el mensaje de Dios. Nos hace obedecer la palabra de Dios. Pero primero hay que ser lavado para poder escuchar y obedecer la palabra de Dios. Hay que ser lavado en la sangre de Cristo. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué significa eso? Número 4. El verdadero ministro tiene que aplicar la sangre de Cristo. Tiene que hacer uso de la sangre de Jesús. Oiga, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Con vosotros sobre todas estas cosas. Usted sabe que Jesucristo con su sangre nos ha traído un nuevo pacto. La sangre de Cristo es nuestro nuevo pacto de salvación. Entonces el verdadero ministro tiene que hacer uso de la sangre de Cristo, tiene que hacer uso de la sangre de Jesús, tiene que saberla aplicar, saber enseñar de la sangre de Cristo. Número 5. El verdadero ministro tiene que decir que participemos de la sangre del Señor en la Santa Cena para salvación. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Aleluya. Número 6. La sangre de Cristo es el pacto de nuestra salvación. Marcos capítulo 14, versículo 24. El Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 24. Jesús dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos ha sido derramado. Aleluya. Entonces el verdadero ministro tiene que decir que participemos de la sangre del Señor en la Santa Cena para salvación. Ese es el número 5. Y el número 6 es: la sangre de Cristo es el pacto de nuestra salvación. Aleluya. Vamos a número 9. Versículo 9 del capítulo 24 de Éxodo, donde estoy enseñando en un tazón la sangre de Jesús. Estoy hablando de la sangre de mi Jesús. Versículo 9 y el 10. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiud y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Entonces, cuando usted partícipe de la sangre de Cristo, oiga, si participamos de la sangre de Cristo, si participamos de la sangre de Cristo primero, de la sangre de Jesús,
Oiga, si usted participa de la sangre de Jesús, usted llegará a ver a Dios sobrenaturalmente. De eso nos está hablando este versículo 9 y 10 del capítulo 24 de Éxodo. Si participamos de la sangre de Jesús primero, luego después vamos a ver a Dios. Llegaremos a ver a Dios sobrenaturalmente. Pero primero hay que ser lavado con la sangre de Cristo y participar de la sangre de Cristo. Entonces vamos a tener experiencias sobrenaturales del Dios de la gloria, del Dios de Jacob. Número 8. Número 8. Vamos a leer en el versículo 12 de Éxodo 24. Versículo 12. Aleluya. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Esto tiene un significado. ¿Qué quiere decir? Que después de ser ministrado y lavado con la sangre de Jesús, el ministro recibe revelaciones de la palabra de Dios para poder enseñar bien. Oiga, un ministro del Espíritu Santo, después de ser ministrado y lavado con la sangre de Jesús, tiene que ser ministrado con la sangre y lavado con la sangre de Jesús. El ministro recibe revelaciones de la palabra de Dios para poder enseñar bien. Mire lo que Moisés, en el versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Aleluya. Pero después del sacrificio, primero el sacrificio de Cristo, primero ser lavado con la sangre de Cristo. El ministro tiene que ser primero lavado y ministrado con la sangre de Cristo. Tiene que ser lavado de sus pecados. Tiene que participar de la sangre de Cristo para después enseñar al pueblo, para tener una revelación. Número 9. Y lo vamos a ver, el número 9, en los versículos 15, 16, 17, 18 del capítulo 24 de Éxodo. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Qué significa esto? El lavado con la sangre de Jesús, el que es lavado con la sangre de Jesús, conocerá la nube de Dios y la gloria de Dios. Pero primero hay que ser lavado con la sangre de Jesús para poder conocer la nube de Dios y la gloria de Dios. Aleluya. Qué maravilloso es hablar en un tazón la sangre de Jesús. Éxodo capítulo 24, verso 6 al 18. Fíjense que la sangre de Cristo es un misterio muy grande, porque Jesús, antes de morir en la cruz del Calvario, antes de derramar su sangre, los hizo participar a los discípulos y les dijo que el pan era su cuerpo y que el vino era su sangre. Mateo capítulo 26, del versículo 26 al 28. Pero nos ha dejado la revelación que después de su muerte y que derramó sangre y que resucitó de entre los muertos y subió a la diestra del Padre, ahora nos ha dejado que
participemos de su sangre. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 24 y 25 dice que tenemos que participar de su cuerpo y de su sangre. Después de su muerte y de su resurrección, hay que seguir bebiendo y comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre, para recordar que somos salvos con su sangre, con su sacrificio en la cruz del Calvario. Juan capítulo 6, versículos 53 al 56. Evangelio de Juan capítulo 6, del versículo 53 al 56. Ahí habla que tenemos que participar en la Santa Cena del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo para poder ser salvos, para tener vida eterna. Entonces, el altar, dice que Moisés rociaba, volvamos al versículo 6, donde el mensaje como base, Éxodo capítulo 24, verso 6, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Entonces, por eso el tema, en un tazón está la sangre de Jesús en el cielo. ¿Dónde está la sangre de Jesús hoy? Esa sangre que sigue lavando, limpiando los pecados de muchos. Esa sangre que tiene poder para salvar, para sanar y liberar. Esa sangre que tiene poder para que el enemigo huya. La sangre de Jesús está en el cielo, en un tazón, en una vasija. Dice que Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Expliqué al principio que el altar es el alma, significa el alma del hombre y de la mujer, porque este altar de sacrificio estaba ubicado en el centro del tabernáculo, en el lugar santo. En el lugar santo se encontraba el candelabro, la mesa del pan de la proposición, ya que Cristo es el pan de nuestra proposición. Cristo es nuestra luz. Y ahí estaba el altar del incienso. Este altar estaba frente al velo que separaba el lugar santo con el lugar santísimo. Entonces, el lugar santo y el lugar santísimo y el atrio. El atrio es la entrada, el lugar santo es la segunda parte y el lugar santísimo es la tercera parte del tabernáculo. Entonces, nuestra alma es el centro de nuestra vida, que es lavada con la sangre de Cristo, pero también la sangre llega al lugar santísimo, que es el Espíritu. Pero la sangre entra también por los atrios, por el atrio. Entonces la sangre lava el lugar santísimo, el lugar santo y los atrios, el atrio. Aleluya. Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario y derramó sangre y agua para lavar almas, para salvar almas de los pecados. Ya que el tabernáculo estaba dividido en 3 divisiones, para que el pueblo pudiera recibir la presencia de Dios, tenía que atravesar para alcanzar la presencia de Dios. El sacerdote entraba una vez por año al lugar santísimo a hacer expiación por el pecado. Jesucristo es nuestra expiación. Jesucristo es nuestra redención. Es el perdón de los pecados. Su sangre
nos limpia de todo pecado. Aleluya. El altar en el lugar santo, este altar llamado altar del incienso, que era consagrado a Dios en el tiempo de Moisés, ahí se hacía la expiación con sangre, con sacrificio de animales. Pero ahora no necesitamos sangre de animales, lo que necesitamos es la sangre de Cristo. Yo sé que hay personas que se han apartado del camino del Señor. Yo sé que hay hijos de Dios que se han apartado y que necesitan ser lavados con la sangre de Cristo. Aleluya. Yo sé que hay personas que necesitan ser lavados con la sangre de Cristo. Jesucristo es tu expiación por el pecado. Jesucristo es tu sacrificio con sangre por tu pecado. Hoy el altar donde fue derramada la sangre es nuestra alma. Esa alma tiene que ser lavada de los pecados por la sangre de Jesús. Pero también la sangre lava nuestro espíritu corazón, que significa el lugar santísimo. Pero también la sangre lava nuestro cuerpo humano, que es el atrio del tabernáculo. Usted sabe que el cuerpo está afuera, adentro está el alma y está el espíritu, porque estamos compuestos por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Pero lo primero que se mira es el atrio, que es el cuerpo. De ahí está el lugar santo, que es el alma. Aleluya. Pero también está el lugar santísimo, que es el espíritu. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Por eso en Hebreos capítulo 9, verso 4. Hebreos capítulo 9, verso 4. Este capítulo es maravilloso de Hebreos, porque nos enseña cómo hacía el sacerdote en el tiempo de la ley, en el tiempo de Moisés y en el tiempo del Antiguo Testamento. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, ahí en el lugar santo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Mire lo que había en el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una de oro, en la que estaba una de oro que contendía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Versículo 5. Y sobre ellos los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Oiga. Pero en la segunda parte, solo el sacerdote una vez al año, no sin sangre, oiga, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino
al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo. Por eso estaba hablando de que era un símbolo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibamos la promesa de la herencia eterna. Oiga, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte el testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y roció todo el tabernáculo. O sea que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es lavado con la sangre de Cristo. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Somos salvos por la sangre de Cristo y estamos esperando a Cristo en su segunda venida, porque Él ya vino una vez, ya vino a hacer el sacrificio. Aleluya. Dice el apóstol Pablo que esto es simbólico de lo que sucedía en el tiempo de Moisés. Por eso, este símbolo, esta simbología es real para este tiempo. Por eso el tema en un tazón, la sangre de Jesús es el tema. ¿A dónde está la sangre de Jesús en este tiempo?
en un tazón en el cielo. Ese es el misterio. Pero esa sangre sigue salvando, sigue sanando y sigue liberando. Esa sangre se está aplicando por medio de ministros. No hay ministro de un nuevo pacto sin ofrecer la sangre de Cristo. El ministro verdadero de este nuevo pacto por medio del Espíritu Santo tiene que ofrecer la sangre de Cristo como salvación de vida eterna. Aleluya. Es que Dios es sabio. Si Él hubiera dejado la sangre de Cristo aquí en la tierra, muchos estuvieran haciendo negocio, porque la sangre de Cristo tiene poder para salvar, para perdonar pecados, para hacer milagros, para sanar y liberar. Entonces muchos la tomaran para hacer negocio. Aleluya. Por eso Él la tiene en el cielo, ahí la tiene guardadita, y esa sangre está lavando a muchos. A los que aceptan a Cristo los lava. A los que se reconcilian con Cristo los lava. Aleluya. Es tiempo de que nos reconciliemos con Dios para que la sangre de Cristo nos lave. Es tiempo de aceptar a Cristo para que esa sangre de Cristo nos lave y obtengamos salvación eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito y alabado es Dios. Entonces he enseñado este tema. En un tazón está la sangre de Jesús. Dios te guarde y Dios te bendiga con esta palabra maravillosa. Hablar del poder de la sangre de Cristo es lo mejor. Aleluya. Porque es nuestra salvación. Cristo pronto viene por los que somos lavados con su sangre. Amén y amén.